Funcionarios de la DINAC quedaron detenidos en la mañana de hoy después de un allanamiento que hicieron policías y agentes fiscales buscando a los responsables de un presunto esquema narco de envío de cocaína vía aérea. Ya está nuestra compañera Lilian Acosta para contarnos en detalle esta información. Lilian, buenos días, adelante. Muy buenos días, Menchi, muchas gracias. Así es, y en la mañana de hoy, agentes fiscales llegaron hasta 3 lugares diferentes en prosecución a estas causas que les vamos a mencionar. En un primer momento llegan hasta el Silvio Pettirossi, hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi, en las oficinas de DINAC con una orden de arresto a uno de sus funcionarios, quien es Richard José Mato Villamayor, que se encontraba justamente en el aeropuerto. A él lo detienen por estar vinculado con un caso de febrero de este año 2024. Ustedes recordarán el caso del aguatero, este camión con bidones de agua que llegaba hasta zonas específicas del aeropuerto Silvio Pettirossi, en donde a raíz de justamente estas imágenes que nosotros estábamos viendo, comenzó la investigación y la detención de aproximadamente 4 personas. Entre ellas estaban funcionarios de DINAC y también algunos empleados de empresas privadas pertenecientes al aeropuerto. Esto prácticamente es el último eslabón, porque esto es lo que en ese momento habían llegado cajas de cocaína, y mediante las acciones irregulares de estas personas que estaban en ese lugar es que los agentes investigativos, y en este caso SENAT con SUCAM, procedieron a intervenir y habían encontrado una gran cantidad de drogas. En ese entonces eran casi 60 kilos de cocaínas que iban a ser enviadas hasta España. El detenido en el aeropuerto Silvio Pettirossi pertenece a ese esquema que ocurrió en febrero del año 2024, de este año, que tenía que ver con esas cajas que iban en este camión con los bidones de agua. Y estamos viendo justamente en las imágenes a la persona detenida. Por otro lado, ese operativo fue denominado Iberá por agentes de la SENAT. Por otro lado, nos remitimos al operativo Reis, que tiene que ver aproximadamente en agosto del año 2023, pero ya esto después de una serie de investigaciones que realizaban los agentes fiscales, porque ya se tenía información de que funcionarios públicos, empleados de empresas privadas, también agentes de SENAT, estaban articulando y formando parte de un esquema criminal en el que ya han sido enviadas varias cargas de cocaína precisamente en España, pero en este caso ya eran en maletas, y ya se sospechaba mucho de los movimientos irregulares que se hacía en zonas prohibidas, en donde solamente estos funcionarios tenían acceso. Es por eso que dentro del operativo Reis, en ese momento de agosto del año pasado, se comenzaron a instalar cámaras de circuito cerrado. Las investigaciones fueron con mucha más profundidad, y es ahí en donde sale de Paraguay, desde el aeropuerto hasta España, una cierta cantidad de droga, cocaína. En las maletas fueron incautadas en España, y luego aquí en Paraguay se dieron aproximadamente 5 detenciones, entre ellos agentes de SENAT, recordarán ustedes. El allanamiento que se realizó esta mañana en Villa Elisa, el detenido tiene que ver con ese caso, con el caso del operativo Reis. Por eso es importante diferenciar que son 2 casos diferentes, causas diferentes, Menchi, pero que tienen algo en común, que es el esquema criminal donde funcionarios públicos forman parte de para enviar cocaína de diferentes modus operandi, algunos en caja, otros en maleta, pero igualmente lo hacen hasta países de Europa. Por eso fueron 2 allanamientos diferentes, y también otro que se realizó en Ipacaraí, que tenía que ver con incautación de evidencias que van a ser importantes para las próximas investigaciones, Menchi. Bueno, vos mencionabas el nombre de uno de los funcionarios de la DINAC, pero son 2 las personas detenidas. ¿Cuál sería el nombre de la otra persona? ¿Se dio a conocer también eso, Lilian?
Sí, así es. El allanamiento que se realizó en la ciudad de Villa Elisa, ahí detuvieron a Arturo Gabriel Amarilla Servín. Él también es funcionario de DINAC y también presta servicios en la zona, en el área de seguridad, en ese entonces, en los accesos a los portones. Hablamos por eso de, primeramente, Richard José Mato Villamayor, que tiene que ver con el caso del aguatero, y luego el detenido en Villa Elisa es Arturo Gabriel Amarilla Servín, pero los dos son funcionarios de DINAC que hoy quedaron detenidos. Y otra cuestión que a mí por lo menos me llama mucho la atención, decías que a partir de los envíos que se detectaron, se hacían específicamente con la complicidad de funcionarios que estaban en ese sector tan restringido. Bueno, obviamente se pudo dar con otros nexos para saber quiénes son los responsables, al menos en Paraguay, del envío de estas cargas. Pero me imagino cuántos funcionarios hay, por ejemplo, en esa zona tan restringida, Lilian. ¿Cuántos quedan después de estos operativos donde ya varios han quedado detenidos? Y si uno hace la contabilización, por ejemplo, de los diferentes operativos que se han realizado y la cantidad de detenidos en ambos, estamos sumando aproximadamente casi 10 funcionarios solamente que pertenecen a DINAC. Aproximadamente 5 en un operativo y 5 en otro operativo, contando con los de ahora ya detenidos. Y estamos hablando de 10 que cumplían otras funciones en ese entonces y que fueron detenidos e imputados incluso también. Y ahora estos que fueron detenidos estaban cumpliendo ya funciones en otras áreas, pero siempre vinculados en las áreas de acceso. Aunque desde la dirección del aeropuerto ellos mencionaron de que ellos hacen un trabajo de rotación constantemente, o sea que solamente duran algunos meses en esos lugares, suponiendo que de esa forma se pueda evitar esta complicidad, cosa que no se ha podido y ha quedado comprobada, pero actualmente no sabemos cuántos más quedan y cuántos más están involucrados, involucrados en estos hechos anteriores que podrían llegar a ser detenidos próximamente. Sí, y de hecho hay que decir que probablemente estos funcionarios sean el eslabón, no sé si el más débil, pero no el más importante en este esquema narco, Lilian. Totalmente. Los agentes fiscales no han querido dar muchos detalles acerca de las investigaciones que vienen realizando e incluso ni siquiera de los nombres de estos funcionarios, pero SENAT también ha contribuido bastante con los allanamientos y con proveer de todos estos datos. Los fiscales mencionan de que son muchas causas que involucran a diferentes fiscales, algunos en el interior del país, algunos aquí también. Es por eso que hoy 2 agentes fiscales que llegaban hasta el aeropuerto y realizaban otros allanamientos en otro lugar, porque son muchas causas abiertas en donde hay muchos involucrados, pero sí, y además son diferentes modus operandi también. Lo que sí sabemos es una estructura criminal bastante importante y, como bien decías, capaz este sea el eslabón más bajo dentro de todo este esquema, porque hay una complicidad también aquí con el país de España, en donde es recibida esta carga de cocaína o estas cargas de cocaínas. Antes de ir a tus notas, Lilian, una curiosidad más, porque decías que en el operativo Uberá las cargas de cocaínas iban justamente en medio de otras cargas, pero en el operativo Reis iba la droga en maletas. ¿Estas maletas eran maletas de pasajeros de esos vuelos respectivos o estaban contaminadas las maletas o eran maletas que no pertenecían a ningún pasajero en particular y que eran levantadas por, obviamente, los otros eslabones de este esquema narco ya en los aeropuertos europeos? Tenemos entendido que, según la información y además la investigación que se realizó ya desde el año 2022, porque a estos funcionarios se los venía investigando desde el año 2022 y todas esas acciones irregulares que cometían, que ingresaban con vehículos hasta zonas prohibidas, habían intercambio de conversaciones con funcionarios de DINAC, señas que llamaban la atención, maletas que eran bajadas de camionetas particulares e ingresadas a estas zonas, luego salían otra vez. Entonces tenemos entendido de que justamente tenía que ver de esa forma el envío de la cocaína dentro de estas maletas, en donde extraían las que eran de algunos pasajeros e intercambiaban las maletas que ya estaban contaminadas, les ponían carátulas incluso, y una forma en la que habían encontrado en España era justamente una de ellas la que fue caratulada aquí con ciertas iniciales y luego posteriormente fue encontrada la misma maleta con la cocaína, por ejemplo, en España. En ese entonces
entonces era aproximadamente unos 14 kilos. ¿Qué versiones tenemos en relación a este allanamiento que se hizo hoy en el Silvio Pettirossi, Lilian? Sí, tenemos lo que mencionaba la fiscal Elba Cáceres. Ella lleva el caso del aguatero, del camión con bidones de agua en el que dentro de ellos habían las cajas de cocaína, 60 kilogramos aproximadamente en febrero de este año 2024. Podemos escuchar lo que decía en primera parte la fiscal Elba Cáceres. Venir aquí a los departamentos respectivos de la DINAC a los efectos de incautar documentaciones que hacen relación con esas incautaciones que tuvieron lugar ya tiempo atrás. En mi caso fue en febrero del 2024, en el caso del doctor Sanabria ya fue un poquito antes. Y se realizaron varios allanamientos también en otros lugares a los efectos de hacer efectiva algunas órdenes ya de detención que tenemos. La función de estos funcionarios de la DINAC que estaban en ese portón cierre. La función específica de mi procesado por lo menos era la de la área de carga. Él se encontraba en ese lugar, era un encargado más, pero era una pieza muy importante en el sentido de la logística que organizaba. También habló el fiscal Guillermo Sanabria, Lilian. Así es, él lleva el caso del operativo Reis, que ya había comenzado prácticamente en el año 2022, se ejecutó en el año 2023 y tienen que ver justamente con el envío de las drogas respectivamente en las maletas. Él mencionaba que no podía otorgar muchos datos, ya que todavía hay muchas investigaciones y órdenes de detenciones que se deben realizar próximamente. Podemos escuchar lo que decía el fiscal Guillermo. Tenemos a 5 personas ya que están siendo procesadas, pero como dije, no es la única causa, son varias causas que también están trabajando con otros compañeros. Y bueno, vamos a ver ahora la correspondencia en cuanto a la información que incautamos ahora con la parte documental, la parte de celulares, y vamos a ir determinando a cuál de las causas va a ser útil la información. De maletas, de envíos, de encomiendas al exterior. O específicamente qué tipo de envíos estamos? Varias modalidades realmente, por eso es que no quiero todavía hablar mucho porque estamos trabajando. En mi caso es envío a Europa de cocaína a través del aeropuerto. ¿En maletas? Sí, en maletas. ¿Son varios de esos? Sí, hay varias investigaciones realmente que... ¿Desde qué año aproximadamente data, fiscal? Estos diferentes casos. Y de años atrás son investigaciones nuevas también. Son varios fiscales que están dentro de este operativo. Así mismo. Para ir desmantelando esta estructura criminal. Así mismo.